Es uno de los mayores misterios sin resolver de los tiempos modernos. Pero ten cuidado, también es una de las historias de terror más aterradoras jamás contadas. 9 excursionistas entraron en los Montes Urales en 1959. Ninguno regresó. El Paso Dyatlov es una historia muy famosa sobre unos excursionistas que desaparecieron en la década de 1950. Los rescatistas encontraron su tienda rajada, sus cuerpos esparcidos, algunos semidesnudos a menos 30 grados centígrados, otros aplastados con la fuerza de un accidente de coche. Durante 65 años, ninguna teoría encajó, hasta que la inteligencia artificial reconstruyó sus últimas horas, demostrando que la verdad era mucho peor de lo que cualquiera imaginaba. La expedición, que debía haber sido rutinaria. En enero de 1959, 10 jóvenes aventureros partieron a través de los Montes Urales. No eran buscadores de emociones imprudentes. Eran algunos de los senderistas más experimentados que la Unión Soviética tenía, liderados por el estudiante de ingeniería de 23 años Igor Dyatlov. Para ellos, esto no era solo un viaje. Era una prueba de resistencia, disciplina y orgullo. Pero el destino intervino pronto. Uno de los miembros cayó enfermo y se dio la vuelta, dejando a 9 para continuar. Ninguno de ellos podía imaginar que sería la última vez que alguien los vería con vida. Días después, los equipos de búsqueda descubrirían un campamento tan perturbador que los investigadores cerraron el caso con una frase que solo alimentó la leyenda: una fuerza natural apremiante. ¿Qué sucedió entre la seguridad de sus diarios y el horror de aquella ladera? Durante décadas circularon teorías: ovnis, armas secretas, incluso criaturas sobrenaturales. Sin embargo, la verdad, finalmente revelada gracias a la reconstrucción con inteligencia artificial, resulta mucho más escalofriante. En la montaña de los muertos, el grupo se adentró más en la naturaleza salvaje, documentando su travesía con fotos y entradas de diario que capturaban risas, comidas compartidas y la emoción del progreso. Pero su ruta los condujo hacia una montaña a la que el pueblo mansi llamaba Kholat Syakhl, la montaña de los muertos. Para los excursionistas, el nombre no era más que folclore. Para los mansi, era una advertencia con peso. El 1 de febrero, atrapados por un clima cada vez peor, Dyatlov decidió montar la tienda en la ladera expuesta de esa misma montaña. Fue una decisión audaz, una prueba de resistencia. Aquella noche, comieron, bromearon y registraron los ritmos cotidianos de una expedición invernal. En cuestión de horas, todo se rompería. La tienda, el calor y la sensación de seguridad desaparecerían, sustituidos por algo que desconcertaría a los investigadores durante décadas: el perturbador hallazgo. Cuando los excursionistas no regresaron, se lanzó un enorme operativo de búsqueda. Pasaron semanas antes de que los rescatistas finalmente localizaran la tienda, medio enterrada en la nieve. A primera vista parecía haber colapsado bajo la tormenta, pero al retirar los montículos apareció algo que ninguna tormenta podía explicar. La lona había sido rajada desde dentro. Sus botas, abrigos y provisiones seguían ordenados, intactos, como si el grupo hubiera huido apresuradamente sin llevarse lo necesario para sobrevivir. Las huellas en la nieve mostraban que habían salido en fila india, muchos descalzos o solo con calcetines. El rastro conducía hacia un bosque, donde se hallaron los 2 primeros cuerpos bajo un cedro, con las manos desgarradas de arañar la corteza en un intento desesperado de mantenerse con vida. Más cuerpos aparecieron a lo largo de la pendiente, desplomados uno a uno como si intentaran arrastrarse de vuelta a la seguridad de la tienda. El resto permaneció oculto durante meses bajo la nieve, esperando revelar los detalles más inquietantes de todos: la inquietante evidencia. No fue hasta mayo, cuando la nieve comenzó a derretirse, que los buscadores hallaron a los 4 excursionistas restantes en un barranco más profundo en el bosque. A diferencia de los otros, estos cuerpos contaban una historia más oscura. Habían tomado ropa de sus compañeros caídos, una clara señal de que luchaban por sobrevivir más tiempo. Pero sus heridas desafiaban cualquier explicación común. Uno tenía el cráneo fracturado,
A otro se le habían roto las costillas con tal fuerza que los investigadores lo compararon con un choque automovilístico, y Lyudmila Dubinina fue encontrada sin lengua ni ojos. Aún más desconcertante, muchas de estas lesiones catastróficas no mostraban marcas externas, ni moretones, ni cortes, nada que sugiriera una lucha violenta. Para los médicos, parecía como si algo los hubiera aplastado desde dentro. Para aumentar el misterio, se detectaron rastros de radiación en su ropa, un hallazgo que encendió décadas de especulación. No eran las tragedias habituales de exposición o hipotermia. Algo extraordinario había ocurrido en esas montañas, algo que los investigadores no podían, o no querían, explicar del todo. La investigación que no respondió nada. Las autoridades soviéticas actuaron rápido una vez recuperaron los cuerpos, pero en lugar de aclarar, su investigación solo añadió más confusión. Las autopsias confirmaron que algunos excursionistas habían muerto de hipotermia, pero otros tenían heridas aplastantes que ninguna tormenta invernal podía explicar. La ausencia de lengua y ojos en Dubinina se atribuyó oficialmente a la descomposición natural, mientras que los rastros de radiación fueron anotados en silencio pero nunca investigados. Para las familias en duelo, estas explicaciones sonaban vacías, evasivas. Rescatistas y médicos plantearon preguntas que nunca recibieron respuestas satisfactorias. ¿Por qué montañistas entrenados abandonaron su tienda en temperaturas bajo cero sin botas ni abrigos? ¿Por qué sus expedientes fueron clasificados poco después de cerrarse el caso? ¿Y por qué la conclusión oficial redujo todo a una vaga frase? Los excursionistas murieron debido a una fuerza natural apremiante. En lugar de resolver el misterio, la investigación lo selló, alimentando la creencia de que algo más siniestro se escondía bajo la nieve. Las teorías que alimentaron la leyenda. Con el caso cerrado y los archivos sellados, las preguntas sin respuesta empezaron a cobrar vida propia. Para algunos, las esferas luminosas vistas en los cielos de los Urales eran prueba de un encuentro con ovnis. Otros señalaban la extraña decoloración de la piel de las víctimas, la lengua faltante y la radiación como signos de una prueba militar secreta que salió mal. Algunos periódicos incluso sugirieron que el grupo había sido atacado por un yeti, basándose en sus últimas fotografías que mostraban siluetas borrosas en la cresta. Estas explicaciones prosperaron porque ninguna teoría parecía encajar con todas las pruebas. Los ovnis explicaban las luces, pero no las costillas aplastadas. Las armas militares podían justificar el trauma, pero no las huellas que salían tranquilamente de la tienda. Y las teorías ambientales, como el infrasonido o los vientos catabáticos, daban sentido a su extraño comportamiento, pero no explicaban la radiación ni los órganos faltantes. El incidente del paso de Dyatlov se convirtió menos en un caso resuelto y más en un lienzo para todos los miedos y sospechas de la Guerra Fría. Durante 60 años, la montaña guardó silencio mientras el mundo discutía sobre lo que realmente había ocurrido en la nieve. Un misterio que se negó a morir. Año tras año, nuevos investigadores, periodistas y mentes curiosas regresaban al paso de Dyatlov, convencidos de que podrían resolver lo que los investigadores de 1959 no pudieron. Los archivos desclasificados solo aumentaban las sospechas, mientras los familiares supervivientes exigían respuestas que nunca llegaban. La historia se extendió más allá de Rusia, cautivando al mundo como uno de los misterios sin resolver más escalofriantes del siglo XX. Cada detalle parecía diseñado para desafiar la lógica. Una tienda rajada desde dentro, excursionistas experimentados caminando descalzos hacia una ventisca, cuerpos con heridas demasiado graves para culpar solo a la nieve. Documentales, libros y debates interminables intentaron armar el rompecabezas, pero cada explicación se desmoronaba frente a algún hecho obstinado. El incidente del paso de Dyatlov se convirtió en un enigma que se burlaba de cualquiera que intentara desenredarlo. Durante más de 60 años se mantuvo como un misterio congelado en el tiempo, hasta que finalmente la inteligencia artificial se aplicó al caso. Cuando la inteligencia artificial reprodujo la noche. Tras décadas de especulación, los investigadores recurrieron a la inteligencia artificial.
un nuevo tipo de detective armado no con imaginación, sino con datos. En su sistema se introdujo cada fragmento de evidencia: informes meteorológicos, archivos de autopsias, mapas de la ladera, incluso las últimas fotografías de los excursionistas. Pieza por pieza, la máquina reconstruyó la montaña exactamente como estaba aquella noche de febrero. Lo que reveló no fue un solo culpable, sino una secuencia, una cadena de pequeñas fuerzas que convergieron en catástrofe. Una losa de nieve, debilitada horas después de instalar la tienda, presionó en silencio, hiriendo a quienes estaban dentro. El pánico se apoderó de ellos. Para sobrevivir, el grupo cortó la tela y salió tambaleándose descalzo hacia la tormenta. Desde ese momento, cada paso estuvo marcado por la desesperación. La IA mostró lo que ninguna teoría pudo jamás: que la verdad no fue un único evento dramático, sino una cascada implacable, elementos ordinarios de la naturaleza fusionándose en una tragedia mucho más aterradora que la leyenda. El detective digital. Décadas después de que las últimas huellas se borraran en la nieve, no fue un testigo quien regresó al paso de Dyatlov, sino una máquina. La inteligencia artificial examinó los fragmentos, números, mapas, fotografías, autopsias, y reconstruyó la noche con una precisión implacable. Lo que descubrió resultaba inquietante no por su misterio, sino por su simplicidad. No había monstruos, ni armas secretas, ni fuerzas sobrenaturales. Solo la montaña en sí, una losa de nieve deslizándose en silencio, vientos desgarrando la piel expuesta, una oscuridad tan total que la supervivencia se volvió imposible. Cada factor era ordinario, pero juntos formaron una trampa perfecta. Durante 60 años, las leyendas prometieron algo extraordinario, pero cuando la máquina reprodujo la noche, la verdad que reveló fue aún más fría: que la naturaleza, indiferente y despiadada, fue la única asesina en aquella montaña. La cascada fatal. La reconstrucción con inteligencia artificial reveló cuán rápido una noche tranquila se convirtió en caos. Dentro de la tienda, los excursionistas se acomodaron para dormir, ajenos al peligro que se acumulaba arriba. Horas más tarde, el equilibrio de la nieve cambió. Una losa se desprendió. No una avalancha atronadora, sino un peso súbito y asfixiante que aplastó parte de la tienda e hirió a quienes estaban dentro. El pánico se apoderó del grupo. Cortaron la lona y salieron, arrastrando a los heridos hacia la tormenta. Descalzos, medio vestidos y desorientados, descendieron tambaleándose por la ladera hacia la línea de árboles, aferrándose a la esperanza de encontrar refugio. Bajo un cedro, arañaron la corteza, encendieron un fuego desesperado y lucharon por contener el frío. Pero la naturaleza apretó más fuerte. Algunos se desplomaron en la nieve, vencidos por la hipotermia. Otros avanzaron más hacia la oscuridad, solo para caer en un barranco. La caída fue corta, apenas unos metros, pero lo bastante brutal como para destrozar huesos y aplastar costillas. Al amanecer, 9 vidas yacían dispersas entre la ladera, el cedro y el barranco. La montaña no devolvió nada, solo huellas que se desvanecían en la nieve, cuerpos rotos bajo los montículos y preguntas que atormentarían a generaciones, las anomalías que alimentaron la leyenda. Incluso con la cascada de hecho reconstruida, algunos detalles seguían desafiando la razón. La radiación hallada en la ropa encendió décadas de sospechas. Susurros sobre pruebas nucleares o armas secretas. Sin embargo, cuando la IA rastreó sus antecedentes, la verdad emergió. Algunos de los excursionistas habían trabajado cerca de materiales radiactivos, e incluso una simple camisa de lámpara de camping podía haber llevado contaminación. Ordinario, sí, pero no menos escalofriante al combinarse con su destino. La lengua y los ojos faltantes de Lyudmila Dubinina alimentaron teorías más oscuras, pero la reconstrucción apuntó a algo más simple y perturbador. En las semanas previas a que encontraran su cuerpo, el deshielo y los animales carroñeros habían hecho su trabajo, dejando heridas que parecían deliberadas, pero que eran solo la crueldad silenciosa del tiempo. Y los orbes luminosos vistos en el cielo nocturno
Testigos juraban que flotaban sobre los Urales. Se vincularon a pruebas de misiles soviéticos a cientos de kilómetros de distancia. Coincidencia, no causa. Sin embargo, para las familias que se detenían frente a las tumbas, la coincidencia nunca fue suficiente. Cada anomalía, explicada en fragmentos, solo profundizó la sensación de que la montaña había conspirado contra ellos. El misterio de Dyatlov nunca trató de monstruos ni conspiraciones. La IA reveló algo más frío, una tormenta perfecta de nieve, viento y oscuridad. La naturaleza misma fue la asesina, y esa verdad, despojada de leyendas, resulta mucho más aterradora que cualquier cosa imaginada.